Hola amigas, pues muy buenos días. Siempre digo buenos días, pero no había quedado en cuenta que ya son las 12. Ya son buenas tardes. Pues bienvenidas, estamos aquí en el Centro de Ayuda Semillas de Esperanza con nuestro material que estamos trabajando en este trimestre, Pacificadores. Vamos a estar juntas caminando 12 semanas aprendiendo a enfrentar bíblicamente nuestros conflictos. El conflicto va a ser inevitable, no hay manera de que podamos evitarlos. Aquí el punto es cómo enfrentamos el conflicto, cómo hemos sido enseñadas a enfrentarlo. Y es todo un desafío, pero a la vez no, porque con la ayuda de Dios se puede volver a reaprender, ¿no? Reaprender. Y bueno, hemos estado la sexta semana trabajando, estudiando y pues pidiéndole a Dios que ponga todo esto en nuestro corazón. Y hoy el título de esta clase es La confesión trae libertad, y el versículo líder, el que te animo a que memorices, es Proverbios 28:13, que dice: el que encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Entonces otra vez, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Entonces este es el versículo que vamos a memorizar, y yo quiero felicitarte si tú has perseverado a través de estas semanas. Te animo a que llegues hasta el final, te animo. Yo sé que a veces perdemos una semana y eso nos puede desanimar, pero para eso están grabados, no importa. O sea, si te atrasaste una semana, no sé si a ti te pasa como cuando yo hago ejercicio, que voy muy bien y si un día falto, retomarlo es muy difícil. Pero en este caso, como está grabado, pues te puedes poner al tanto en lo que te pones tus audífonos y en lo que te trasladas o algo te pones al día. Claro que si tú dedicas un tiempo intencionalmente, pues va a ser mejor, porque honestamente yo creo que muy difícilmente fuimos enseñadas desde la cuna, o sea, ya de casa, a enfrentar correctamente los conflictos. Entonces, esto es un punto muy importante, amigas. De esto depende la unidad, la paz y el ambiente familiar que haya en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra familia extendida, en los ministerios, en la iglesia. Realmente ve esto como un tema importante y central. Y pues dediquémosle, vamos a retomar un poco. Nosotros ya vimos la primera parte, que es glorificar a Dios, y vimos que ahí nuestro versículo líder era Mateo 5:9, bienaventuradas las pacificadoras, dichosas, porque ellas serán llamadas hijas de Dios. Y ahí vimos tres temas importantes: que el conflicto brinda oportunidades, y ahí nuestro versículo era 1 Corintios 10:31, y que nos dice que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, la hagamos para la gloria de Dios. Y este pensamiento tiene que ser central a la hora de que venga un conflicto. La primera frase que debe de venir, para que no nos enrollemos, lo que va a hacer que arranque bien eso es, así como en las carreras, si tú te fijas en atletismo o en salto, hay una posición que es muy importante para el arranque, ¿no? De eso depende el ímpetu. Igual en los nadadores, la manera en que saltan a la alberca. Yo diría que el tener este versículo presente y al centro y al frente de cuando viene un conflicto es el impulso, la posición correcta para poder ir hacia adelante. En este conflicto, ¿cómo se va a mostrar la belleza del carácter de Dios? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Y eso te va a dar el correcto arranque y el impulso adecuado. Después vimos viva en paz, ahí en Romanos 12:18, que dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Vimos que estamos todos llamados a vivir en paz, a buscar la paz, la unidad. Luego vimos haga el bien, confía en el Señor y haga el bien, y ahí vimos el Salmo 37:3, que dice: confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Vemos que en un conflicto tenemos temores de que nos rechacen, o de que sean abusivos, o que el imperio contraataca, no sé, o sea, tenemos temor realmente, y eso nos lleva a escapar o a atacar primero.
Entonces, en un conflicto es muy importante tener esto, confiar en el Señor. Si yo voy a hacerlo a la manera de Dios, confiar en su consejo y hacer lo que Él me pide y saber que Él me respalda, Él me cobija en todo esto y las cosas van a salir bien para mí, independientemente del resultado, ¿no? Y luego pasamos a la segunda sección, que es saque la viga de su ojo, que vimos ahí en Mateo 7, ¿se acuerdan? Vamos a recordar un poquito ese pasaje, porque ahorita es el pasaje que es el líder para esta sección. Mateo 7, vamos a leer del 3 al 5. Entonces estamos en la segunda parte del libro, saque la viga de su ojo, y vamos desde el versículo 3, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y comprendimos que en este pasaje no prohíbe, no está impidiendo el que vayamos a hablar con alguien con respecto a algún tema si hay algo mal en la otra persona. Lo que este pasaje nos dice es que no lo hagamos sin antes autoexaminarnos. Y esta segunda sección de eso se trata. Sacar la viga de mi ojo quiere decir el autoexaminarme. Y vimos en la primera parte, el título fue ¿vale la pena pelearse por esto? Y se refería a Proverbios 19:11, donde dice que el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces, cuando hay un conflicto y vamos a pensar, examinar, pensar en el conflicto, lo primero es evaluar si vale la pena pelearse por eso. Eso lo vimos en la clase 4 y ya nos dio ahí todos los parámetros. Después en la clase 5 vimos que el conflicto comienza en el corazón. Y vimos que nuestro versículo que memorizamos la semana pasada fue Santiago 4:1, que dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entendimos que un deseo intensificado se vuelve una pasión y que finalmente eso nos lleva a la guerra y los conflictos. Y porque se hacen ídolos y bueno, todo esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? La última parte de esta sección de sacar la viga de mi ojo es la confesión trae libertad. Ahora, la confesión, o sea, en este paso vamos a autoexaminarnos, ver qué parte del conflicto me toca, y hay que entender, y la meta es confesar, ir con el otro, observar qué de mí estuvo mal, e ir con el otro y confesar y pedir perdón. Y bueno, recordemos, Proverbios 28:13, nuestro versículo líder dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. O sea, no vamos a ir adelante si estamos encubriendo el pecado. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, la tentación en un conflicto, amigas, y siempre es encubrir lo que nuestra parte de responsabilidad. Es sumamente difícil para la carne querer ver en qué estuve mal, porque el primer obstáculo que todo hombre tiene es el orgullo. Pero bueno, hoy vamos a aprender exactamente que en esta última parte de mirar la viga en mi ojo y observar qué es la parte que yo he hecho mal, debe de terminar en una confesión, porque la confesión del pecado de mi parte me va a llevar a prosperar. Y en este caso, ¿cómo se va a ver el que prospere? Que ese conflicto no va a traer división, sino que va a restaurar la paz y va a mantener la unidad. Y además, voy a ser conformada al carácter de Cristo, que nosotros estuvimos viendo que el conflicto brindaba oportunidades. Vimos que la primera oportunidad es que a través del conflicto podemos glorificar a Dios, o sea, Dios se puede revelar a los ojos de la gente alrededor cómo uno maneja el conflicto y ver que tenemos un Dios real. 2, servir a otros
cuando un conflicto se está desatando porque la otra persona hay algo mal, es la oportunidad para ir de una manera bíblica a hablar con él acerca de eso. Y 3 es crecer en la imagen de su hijo, ¿no? Cuando yo veo qué parte de mí fue la que provocó el conflicto, es la oportunidad para mi vida donde yo le puedo permitir a Dios que trabaje con esa área que está mal. Entonces, algo que hay que pensar, ¿cuál sería la fuerza impulsora a través de la pacificación? Pues sobre todo, amiga, si tú entiendes, si has vivido la reconciliación con Dios, el Evangelio es la fuerza impulsora. Entender, comprender y haber vivido, entender que estábamos separadas de Dios, ¿no? Que nuestros pecados, que nuestras transgresiones hacían enemistad con Él, y que Él toma la iniciativa y Él paga el costo de la reconciliación y recibirla sin merecerla, o sea, sin haber hecho algo para ganarla. Realmente pensar en toda esta verdad que hemos vivido, las que somos sus hijas, tiene que ser la fuerza impulsora. Si el Señor tomó la iniciativa de ir hacia mí, ¿cómo yo no voy a tomar la iniciativa? Porque muestra lo importante que es y su deseo de que haya paz entre Él y el hombre. ¿Cómo yo no voy a dar ese paso y buscar la paz con mis hermanos, con mi familia, con mi jefe, con mi amiga? Si Dios, el Creador, ha hecho eso, ¿cómo yo podría no seguir su ejemplo? Entonces, el proceso de restauración, o sea, en este último paso para que lleguemos a la confesión, es, número 1, arrepentimiento, autoexamen, confesión y cambio personal. Son 4 pasos que necesitamos dar. Lo primero, el arrepentimiento. Yo no voy a confesar algo o puedo confesarlo sin un verdadero arrepentimiento. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero el arrepentimiento, amigas, es más que un sentimiento, es más que sentirme mal, incómoda, culpable. El arrepentimiento es el primer paso para obtener libertad del pecado y del conflicto, ¿no? De enfrentar mi pecado, lo que ha llevado a que se haga ese conflicto y obviamente a que se resuelva el conflicto a través de la confesión. Ahora, la pregunta sería, ¿quién nos convence de nuestro pecado y nos da camino a la libertad? Yo tengo una excelente noticia, miren. La Biblia habla que bíblicamente el hombre tiene 2 identidades, en Adán y en Cristo. Y los que estamos en Cristo, los que hemos creído que Cristo es Dios y lo que vino a hacer en la tierra, en la cruz, y hemos recibido la reconciliación, dice Ezequiel 36:26, si tienen ahí sus Biblias, si no yo aquí se los leo, dice algo maravilloso. Miren lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Las que hemos vivido la reconciliación con Dios, Dios ha quitado el corazón de piedra que es incapaz de arrepentirse, precisamente, y nos da uno de carne con un espíritu nuevo, con E minúsculo, una manera de pensar y sentir nueva. O sea, Dios que en este nuevo corazón me va a dar el anhelo, por ejemplo, en este caso de buscar la pacificación, y aparte me da la capacidad de arrepentirme de verdad, bíblicamente. Miren, vamos a 2 de Corintios, vamos a hablar un poquito también más de esto. En 2 de Corintios 7 vamos a ver cómo Pablo les escribe aquí a los corintios. Entonces, por un lado, primer punto, ¿me puedo arrepentir de una manera bíblica real? Porque Dios ha cambiado mi corazón. ¿Ok? Eso es una verdad que debemos, muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado con ciertas cosas donde me arrepiento, pero únicamente a nivel de la carne, y me doy cuenta que no me arrepiento porque sigo en las mismas cosas, pero yo debo de recordar esta verdad. Yo sí me puedo arrepentir, lo que pasa es que no me quiero arrepentir y eso es otra cosa.
Pero Dios dice aquí que me quitó ese corazón de piedra y me dio un nuevo corazón capaz de arrepentirse. Entonces, si yo sigo en un pecado, en este caso dentro de un conflicto, si generalmente se están suscitando conflictos en mi vida y vemos que el común denominador es el mismo pecado, y yo estoy cansada y a lo mejor lo he confesado y le he pedido a Dios, o sea, sí, Dios me da el verdadero arrepentimiento, ahorita vamos a ver cuál es, pero a lo mejor yo en el fondo no quiero arrepentir, me resisto al arrepentimiento. De hecho, les quiero recomendar, aquí voy a tocar en 5 minutos nada más el tema, pero Miguel Núñez tiene en YouTube un programa que habla de qué es el arrepentimiento. Y de hecho el arrepentimiento es el primer paso para el cambio. Entonces ahí lo pueden encontrar y ver más a profundidad. Ahora vamos a 2 Corintios 7, versículo del 8 al 11. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza y entonces lamenté haberla escrito porque vi que algún tiempo ella los entristeció, pero ahora no lo lamento, sino que me alegro y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. O sea, había ciertos conflictos y situaciones y Pablo los confrontó mandándoles una carta y enfrentándolos con la verdad. Y esto les dio tristeza. Y Pablo se alegra de esa tristeza, no porque qué bueno que están sufriendo, sino porque esa tristeza les llevó a un arrepentimiento. Ahora fíjense, versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse porque la tristeza que proviene del mundo produce muerte. El Evangelio empieza con arrepentimiento y la santificación continúa con arrepentimiento. Aquí obviamente le está hablando a creyentes, ya no estaba hablando de la salvación en cuanto a vida eterna, sino a la salvación de estar atrapados en patrones pecaminosos. ¿Quieres salir? Hay un patrón pecaminoso en ti que está produciendo continuamente conflictos. ¿Quieres salir? Dios nos puede dar el arrepentimiento, este tipo de tristeza. En hebreo hay 3 palabras que se van a referir a arrepentimiento y una de esas es esta tristeza. Pero fíjense qué hace esta tristeza, versículo 11. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia, o sea, de hacer lo correcto. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron culpa. Bueno, ya habla de los demás asuntos, pero la tristeza que viene de Dios te impulsa a actuar, ¿no? Y a cambiar, obviamente. En este caso, pues, serían librados de hábitos pecaminosos. En Juan 16:8 también sabemos que dice que el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces, si estás enfrentando una situación y te cuesta trabajo autoexaminarte y realmente enfrentar tu parte de la falta o del pecado, el cual llevó al conflicto, puedes pedirle a Dios. Número 1, recordar que sí te puede dar arrepentimiento, observar que esta tristeza te lleve a actuar, no nada más a remordimiento. Y finalmente, pedirle a Dios. Yo muchas veces he orado así, Señor, ante cosas que me doy cuenta que no me ha arrepentido. Dios, dame convicción de pecado. Incluso he orado así para las otras partes, ¿no? Dale, que ya he hablado y todo, y en un conflicto es tu mejor aliado. Si es con un hermano que habita el Espíritu Santo ahí, tú puedes decir, Señor, así como a mí, dale a él también o a ella convicción de pecado, porque el Espíritu Santo da convicción de pecado, justicia y juicio. Ahora, vamos a ver qué más entiendes por arrepentirnos. Ya entendimos por un lado que hay una tristeza que lleva a la acción, ¿no? Que lleva a un cambio. En Lucas 15 tenemos un ejemplo maravilloso de alguien que actúa con arrepentimiento que viene de Dios. Si estamos ahí en Lucas 15, vamos del 17 al 21.
Es este hijo pródigo, y fíjense, dice, finalmente, ya saben la historia, este hijo pidió la herencia y se fue y la malgastó y sufrió allá en el extranjero, malos amigos, se acabó el dinero, termina trabajando, cuidando puercos, deseando aún la comida de los puercos, muriendo de hambre. Y en el versículo 17 dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ven cómo este arrepentimiento lo llevó a la acción, a reconocer y a la acción? Y a buscar la reconciliación con su padre, en este caso, versículo 19. Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Aquí en esta parte vemos un ejemplo muy claro de un arrepentimiento que procede de Dios, donde arrepentimiento también está en la Biblia relacionado con la palabra metanoia, no soy buena en el hebreo, que quiere decir cambio de pensamiento. Yo me voy a arrepentir de la verdad cuando yo pienso, cambio mi manera de pensar con respecto a algo. Por eso aquí dice, finalmente recapacitó y dijo, o sea, cambió su manera de pensar. Cuando él pidió la herencia, él pensaba que se lo merecía, que podía estar lejos, que quería vivir su propia vida. Él pensaba algo. Pero llegó el momento, cuando ya estaba en el punto más bajo, cuando vuelve en sí, hay un cambio de pensamiento y entonces viene el arrepentimiento que le lleva a actuar. Entonces, a mí me encantó entender esto, que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento. Entonces, por un lado tenemos el Espíritu Santo, a Dios que nos da un corazón capaz de arrepentirse, tenemos al Espíritu Santo que nos da convicción de pecado, y por otro lado tenemos, amigas, la palabra que transforma. Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En el momento que yo concuerdo, que Dios me muestra la verdad o las cosas que Dios permite en mi vida, cambio mi manera de pensar. Entonces también ahí tienes una clave. Si tú no te has arrepentido, observa qué es lo que tú estás pensando de esa falta, de esa situación. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica el arrepentimiento? Vamos a Ezequiel, es otra de las cosas que implica el arrepentimiento. Ay. Se me olvidó que estoy en cámara, me agaché. Bueno, vamos a Ezequiel 14 y vamos al versículo 5 y 6. Vamos a ver qué implica, otra cosa que implica el arrepentimiento. Se implica un dolor que desea ir como a hacer lo justo, implica un cambio de mente. Y versículo 5, y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones. Isaías, vamos a este versículo también de Isaías. Espérenme para acá. No me perdí con Isaías. Y vamos a ir a Isaías 55:7, que está atrásito, 55:7, que también aquí nos explica qué implica el arrepentimiento. Dice que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Entonces, la tercera parte del arrepentimiento implica un cambio de dirección, como este hijo pródigo, ¿no? Decidió regresar a su padre, dejar esa vida,
¿no? Llegó y confesó, ahí vemos una perfecta confesión. Entonces el arrepentimiento implica sí experimentar una tristeza que me impulsa a hacer lo justo. Por otro lado, implica un cambio de pensamiento con respecto a algo, y también implica el abandonar algo. Y fíjate cómo dice Isaías, que los impíos dejen su camino y los malvados sus malos pensamientos. O sea, habla de la acción como de los pensamientos. En pocas palabras, lo que dice Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren verdadero arrepentimiento, hagan frutos de verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento se tiene que ver en tus conductas, ¿no? Ahora, ¿cuándo viene realmente un cambio de corazón? ¿Cuál es el centro del arrepentimiento para que sea bíblico? Porque puede haber arrepentimientos de la carne que no llevan al cambio. Llevan por un tiempo a entristecerte porque te costó el matrimonio, o te costó el trabajo, o te costó una amistad, y claro que te sientes triste y apachurrado un tiempo y como que te calmas, pero al tiempo vuelves, no hay un cambio en tu corazón, no hay un cambio en tu manera de pensar real, y volvemos a hacer lo mismo. Pero ¿dónde está el corazón para un verdadero arrepentimiento? Vamos a Isaías 51, es un pasaje que es muy famoso, lo escribió el rey David. Isaías 51, versículo, Salmo. ¿Qué me pasa hoy, amigas? No, muy distraída. Ya, Salmo 51, 4. Fíjense lo que dice el rey David. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Fíjense lo que dice David, ¿que acaso no había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo? Claro que sí, pero David, este hombre que tenía un corazón de acuerdo al de Dios, tenía claro que finalmente, y el centro de todo, es que claro que había pecado contra Urías, Betsabé, contra el pueblo, contra el puesto aún que le había dado Dios como rey y cabeza del pueblo de Israel, pero al centro de todo sabía que finalmente el pecado era directo contra Dios. Y el versículo 6 dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y eso es algo que podemos decirle a Dios. Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Me es muy difícil reconocer mi parte en el conflicto, porque mi carne en automático se quiere justificar, quiere dar explicaciones. Y justificar y dar explicaciones a lo sucedido anula, quita el verdadero arrepentimiento, el que viene de Dios. Entonces, algo que, cerrando lo del arrepentimiento, les digo que les recomiendo mucho ver esto de Miguel Núñez, que es el arrepentimiento, para que puedan ahondar, pero terminemos con esta frase, esta sección. Si este cambio de pensamiento es genuino, llevará una renuncia al pecado y una vuelta de nuevo a Dios, ¿no? Que eso es lo que busca. Ahora, ya entrando a examinarnos, una vez que estoy arrepentida de que esto me dolió, examinarme, autoexaminarme y ver realmente así muy honestamente, aunque me duela, vencer mi carne, todo mi sistema de autoprotección, y dejar que Dios me muestre, es una evidencia de un arrepentimiento sincero, ¿no? También el querer realmente ser sincera conmigo, dejar de las justificaciones o la manera en que he racionalizado el conflicto, es una muestra de que Dios realmente rompió ahí y está dando un arrepentimiento que viene de lo alto. Ahora, examinarnos es una disposición a examinarnos profundamente, de forma que podamos descubrir nuestras equivocaciones, errores de juicio y nuestros pecados. Hay veces que los conflictos se dieron por errores de juicio, o sea, son cosas menores y de hecho no se requiere una confesión tan a fondo ni nada, a veces una disculpa es suficiente. Ahí realmente es inevitable, muchas veces se generan conflictos por errores de juicio, no son equivocaciones.
pero el punto es ver, generalmente los conflictos mayores es que atrás de eso no fue un error de juicio, sino realmente hay un pecado. Cuando es un conflicto más grande, de mayor alcance o destrucción, generalmente tiene que ver con algún pecado. Ahora, si me cuesta trabajo identificar y confesar mis pecados, ¿qué puedo hacer? Bueno, número uno, hay dos cosas que puedes hacer. Primero es ir al Salmo 139, que es muy conocido, el versículo 23 y 24, y decirle así al Señor: Señor, examíname y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Pide ayuda a Dios. Es normal y natural que yo me acuerdo recién casada. De verdad, amigas, no conocí este salmo, pero Dios en su espíritu me ayudó. Yo obviamente todos mis conflictos matrimoniales, pues yo decía que pues mi marido era estaba sinceramente equivocada. Yo de verdad recuerdo que así honestamente no tenía la capacidad de ver mi parte en todo el conflicto que estábamos viviendo, que fue casi a punto de divorcio. Y me acuerdo que en uno de los estudios bíblicos algo me enseñaron sobre esto, de pedirle a Dios, y me acuerdo perfecto esa ocasión, hasta como con mi cara, que le dije, que lo hice así nada más porque lo dijeron en la clase, y dije, bueno, lo voy a aplicar. Estaba ahora, dije, bueno, Señor, si algo hice yo mal, muéstramelo. Así, pero me acuerdo hasta mi cara de, por favor, yo no hago nada mal. ¿Y qué creen? Fue algo increíble, o sea, en el momento el Señor como que abrió, no sé si vieron el Superagente 86, que se abrían las puertas, pues pasó algo así. O sea, yo recuerdo en especial ese momento donde estaba verdaderamente cegada y de corazón, se los digo, decía, todo el problema era Él. Y pues no, Dios sí me mostró. Entonces podemos ir a este Salmo 139. También otra cosa que podemos hacer es pedir a un amigo espiritualmente maduro que nos aconseje y nos corrija, que le demos el permiso de ser muy sincero. Dice aquí en Proverbios 12:15 que critique, Proverbios 12:15 nos dice, fíjense, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Entonces es exponerle el tema a este amigo y de verdad darle el permiso, aunque nos duela, de que nos dé una retroalimentación muy, muy sincera de cómo ve, ¿no? El autor decía que entre más viejo estaba, más desconfiaba de él mismo porque ya tenía el arte de encubrir todo y justificarse. Entonces me gustó esto, ¿no? Esto es otra cosa que puedes hacer. No se vale después enojarse con el que vayas, ¿verdad? Pero bueno, si lo estamos haciendo es porque sinceramente queremos que nos ayude. Ahora, hay situaciones donde nuestros agravios son demasiado obvios como para ignorarlos. Entonces, ¿qué tendemos a hacer ahí? Tendemos a hacer esto, decir, ok, el autor decía que es un 40-60. Yo reconozco un 40, o sea, cuando fue muy obvio, dice, sí, pues bueno, yo la verdad sí la regué en esto, yo hice mal esto, pero él hizo esto y esto. O sea, yo tengo como un 40% de responsabilidad y un 60%. Y luego entonces a él le toca venir a arreglar. Él es el que tiene que hacerlo, ¿no? Al creer que mis pecados han sido más que cancelados por el pecado del otro, puedo desplazar la atención de mi persona y evitar el arrepentimiento y la confesión, ¿no? O sea, si yo caigo en esta trampa, pues de todas maneras la carne se sale con la suya y se escapa, es escurridiza. Y recordemos nuestro versículo líder, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, debido a que la mayoría de nosotras, la verdad es que no nos gusta reconocer que hemos pecado, tendemos a ocultarlo, a negarlo o a racionalizar nuestros agravios. Y en dado caso, si no podemos tapar lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es minimizarlo. Nuestras fallas, diciendo que simplemente cometimos una equivocación. Ay, perdón, me equivoqué, aunque fue un error de juicio. Pero esa es la carne y es lo natural. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos al Salmo 36. Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Dice,
La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Están fuertes las palabras, ¿no? Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Y miren, amigas, pues realmente esa es la situación, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos realmente, hemos sido regeneradas, el Espíritu Santo está en nosotros y sí, les puede pasar como a mí, que de repente se abren las 20,000 puertas y te muestran, ¿no? Ahora, ¿qué partes, dentro de examinarnos, qué diferentes áreas pueden ser las que estén disparando los conflictos o este conflicto en concreto? Lo primero que hay que examinar, o una de las primeras cosas que generan muchos conflictos, es que tengo que observar mi lengua. Si me acompañan, vamos a Santiago capítulo 3, y voy a leer del 5 al 8. Es un pasaje muy conocido. Dice: así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. O sea, son palabras muy fuertes. Muchos de los conflictos, amigas, que a veces nos vemos envueltas, tienen que ver con un mal uso de la lengua. De hecho, Proverbios hay cantidad de versículos que hablan con respecto a esto. ¿Qué tipo? A veces un conflicto viene por palabras imprudentes. Simplemente decimos lo primero, lo que se nos viene a la mente, sin ser prudentes. El prudente es el que mide los posibles resultados y que actúa en consecuencia para evitarlos, ¿no? Y muchas veces generamos un conflicto por no poner filtro, por hablar luego. De hecho, miren lo que dice Proverbios 18:13: presuntuoso y ridículo el que responde antes de oír. O sea, fíjense qué directo, es presuntuoso y ridículo responder antes de oír. Entonces, mis palabras imprudentes pueden ser uno de los que generen conflictos. Rezongar y quejarse. También una persona que, si somos una mujer que es gotera continua, que se está rezongando y quejándose de todo, eso irrita y desalienta a los demás. Cuando se sienten criticados o que no valoramos lo que ellos hacen, solo es cuestión de tiempo para que se venga un conflicto. La gente se cansa de esto, ¿no? ¿Qué otra cosa debo de cuidar de mi lengua? Aparte de palabras imprudentes, el ser quejosa es la falsedad. Bueno, eso es más que claro, ¿no? Toda forma de distorsión o engaño incluye obviamente mentira, exageración, decir parte de la verdad o distorsionándola, enfatizando los hechos favorables para mí, minimizando los que están en contra, lo que me favorece a mí. Pues esto es falsedad, ¿no? El hablar falsedad produce muchas veces conflictos. El chisme, bueno, amigas, pues no se diga, ¿no? El traicionar la confianza o tratar información desfavorablemente acerca de alguien con otra persona que no forma parte del problema o la solución, trae muchísimos conflictos, ¿no? Yo creo que muchas nos hemos visto envueltas en conflictos innecesarios por traicionar la confianza. Pero fíjense qué fuerte, ¿no? El chisme es traicionar la confianza, y cuando llega a oídos de la persona, por supuesto que vamos a estar en medio de un conflicto. En Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. Me encanta cómo conecta perfecto esto con asuntos de conflicto.
La calumnia, ¿qué otro aspecto cuidar de nuestra lengua? La calumnia, bueno, eso está fuertísimo, ¿no? El nombre del enemigo de Dios en varias partes de la escritura le dicen calumniador, que son las palabras falsas y maliciosas acerca de una persona. O sea, cuando hablamos de una manera falsa y maliciosa, ahora sí que para perjudicar a alguien. De hecho, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3, no voy a leer todo el pasaje del 1 al 7, me llamó la atención porque habla de que en los últimos tiempos habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, blasfemos, y dice muchos adjetivos, y uno de ellos dice calumniadores. Y al final en el versículo 7 dice que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea que venimos a todas nuestras clases de Biblia, a todos los seminarios, pero finalmente nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Y ahorita estamos en los últimos tiempos, entonces chequemos si los conflictos en los que yo he estado es por calumniadora. Palabras vanas, también las palabras vanas producen conflictos. Estas pueden contribuir al conflicto aún no teniendo la intención de dañar. Y bueno, a mí tendría que ayudarnos a tener un freno importante en lo que dice Mateo 12:36, que cada uno, en el día del juicio, cada uno dará cuenta de cada palabra ociosa. Hay veces que nos vimos envueltos en un conflicto porque parece que tenemos que decir algo, o sea, no dejamos a los demás a lo mejor decir y terminamos diciendo tonterías, palabras sin sentido, y por supuesto que terminamos ahí formando un conflicto. Entonces la lengua es uno de los aspectos muy importantes a examinar. En Proverbios hay cantidad de proverbios que hablan acerca de la lengua, pero ¿qué otros aspectos son detonadores de conflictos a la hora que me estoy examinando en qué parte del conflicto tengo? Es, por ejemplo, el tratar de controlar a otros, ¿no? Este conflicto se generó porque estoy tratando de controlar a alguien. Otra cosa, este conflicto se está generando porque no cumplí con mi palabra, o este conflicto se está generando porque no estoy respetando a la autoridad. Finalmente Dios es el que pone las autoridades, y lo que nos pide a nosotros es que nos sujetemos a ellas, claro, siempre y cuando no nos pidan algo contrario al consejo, pero las autoridades las puso Dios. A lo mejor yo estoy en contra de la autoridad y eso no he entendido que Dios las ha puesto, y eso está generando conflictos. Olvidar la regla de oro, ¿no? Quiero que a mí me traten bien, pero yo no trato a los demás como quiero que me traten. O lo que vimos la clase pasada, a lo mejor se están generando conflictos por deseos idólatras. ¿Se acuerdan? Deseos muy intensos, aún buenos, que se vuelven como ídolos. A lo mejor estos son algunos de los aspectos que podrías tú estar pensando cuando analices, cuando estés examinando tu viga antes de ir a quitar la paja del compañero. Estos son algunos de los aspectos que podríamos autoexaminarnos. Ahora sí, una vez que nos autoexaminamos, ¿no? Vino entonces el arrepentimiento que trae Dios. Ese arrepentimiento es el momento de decir así, estamos quebrantadas y todo. Entonces viene el momento de ver, de abrir y decir, bueno, Señor, muéstrame, ¿no? A lo mejor ya tenemos una ligera idea, pero es el momento entonces de que venga el cambio de pensamiento, ¿no? Que Dios lo hace a través de su palabra, o a la hora de ver las cosas conforme a lo real, ¿no? Y entonces después de esto, ya que ya vimos cuál es nuestra parte, viene el momento de confesar. No es solamente, que es lo más difícil, porque a lo mejor si viene el arrepentimiento, si me pongo delante de Dios y le pongo en mi corazón que lo escudriña y me muestra, Mayra, en esto, es lo que generaste, es tu parte de responsabilidad por lo que generaste este conflicto. Ahora, pero finalmente las pacificadoras no solamente buscan estar en paz con Dios, que es confesar primeramente nuestro pecado a Dios, sino las pacificadoras buscamos mantener la unidad en todas nuestras relaciones. Entonces, confesar es el camino para encontrar libertad de mis pecados. O sea, es importante hacerlo, amigas. Es el paso
que termina de romper las cadenas y donde le permito a Dios que se cumpla el propósito de crecer a la imagen de Cristo a través del conflicto. Cuando Dios ha abierto mis ojos para ver cómo he pecado contra los demás, es el momento de la confesión. Ahora, la confesión debe ser honesta, para que sea una buena confesión tanto a Dios como para el agraviado, e incondicional, ¿no? A lo mejor digo, ay, sí voy a confesar porque ya quiero quitarme a la fulanita de encima, o quiero el fin de semana contenta con mi marido, entonces hago una confesión mecánica, pero no del corazón. Entonces debe ser incondicional, no porque estoy buscando algo, ¿no? Si realmente quiero hacer la paz, tengo que pedir ayuda a Dios para transmitir gracia, reconociendo humildemente y plenamente mis fallas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los pacificadores respiramos gracia que recibimos misma de Dios? Yo voy a hacer todo esto sin que la otra persona haga algo para ganarse. Eso es la gracia. Dios tiene gracia conmigo porque yo no he hecho nada para recibir todo lo que Él me da. Cuando Él vino a buscarme para reconciliar mi relación con Él, yo no había hecho nada para ganarme el que Él me viniera a buscar. Y sí, hacer todo este proceso, amigas, por supuesto que requiere mucha gracia, porque estamos en un conflicto, los corazones están enojados, están encontrados, hemos sido lastimadas, hemos lastimado y realmente es difícil dar el paso, pero recordemos, de lo que hemos recibido podemos dar. Y para ir en este plan de ser sinceros, incondicionales, humildes y realmente admitiendo las fallas, ¿no? De una manera honesta. Y hay 7 elementos para la confesión. Si quieres, si ha sido un agravio delicado, trata de llevar los 7 pasos. Esto viene aquí en su material. Aquí en Semillas de Esperanza los tenemos. Yo les recomiendo mucho. Yo voy a pasar un poquito rápido por ellos, pero sí se los voy a dar. Los 7 elementos de la confesión. Una buena confesión tira prácticamente el muro de separación y lleva a una reconciliación. La confesión, la manera en que confesamos es sumamente importante. Ahora, pero antes de eso, ¿a quién debo de llevar mi confesión? Obviamente debo de dirigirme primeramente a Dios, porque el pecado primeramente debo de entender como David, contra ti he pecado, ¿no? Y también con todos los involucrados en el conflicto. De hecho, el rey David en el Salmo 32:5 dijo: confesaré a ti mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, a Dios y luego a todas las personas involucradas. Ahora, ¿cuándo debe ser una confesión solamente a Dios? Pues cuando ha sido un pecado del corazón, ¿no? Dentro del conflicto, a lo mejor, bueno, sí hubo cosas que hice, pero hubo luego otras cosas que pensé, que deseé, todo eso, que ya no fueron públicas. Pero bueno, si lo que sea nada más del corazón es con Dios. Lo que haya sido público, ¿no? Entonces, lo que es social, pues tendremos que ir con las personas que estuvieron involucradas, ¿no? De hecho, vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Zaqueo, en Lucas 19, vemos que Zaqueo, la manera en que enfrentó esto fue público y además dio una restitución pública, ¿no? Con todo el mundo lo conocía, el pobre Zaqueo y todas sus cosas. Entonces no solamente fue con Dios o con Jesús y perdóname, mira, a ti te doy una ofrenda, ¿no? Cuando quería él abrir la cartera, dijo, pues aquí yo he robado a todos, pues delante de todos digo y con todos me comprometo. Otro punto que hay que tomar en cuenta: palabras prohibidas en la confesión. Hay que evitar usar sí, pero y tal vez. Estas palabras desplazan la culpa o parecen minimizar la situación o excusar la culpa. Porque, por ejemplo, ¿qué idea estoy transmitiendo cuando digo lamento si hice algo que te molestó? O sea, estoy poniendo como en duda, no me queda claro si hice algo, pero como que ya me quiero quitar este detallito que tengo contigo. Entonces, mira, la verdad no me quedó claro, la verdad que haya hecho algo como para ofenderte y causar este conflicto. Pero si hice algo, pues
perdóname. Pues no, o sea, estamos dando una idea, no estamos realmente admitiendo, ¿no? O por ejemplo, ¿qué mensaje da la palabra cuando pongo pero? Oye, yo te grité el otro día, pero tú, ¿cómo te pusiste? O sea, como que estoy justificando, como que estoy finalmente desplazando la culpa. O sea, yo accioné así porque tú me provocaste, ¿no? Entonces, sí, fuera de la confesión, palabras sí, pero también, ¿no? Tal vez también hay varias otras palabras que vienen en el manual que posiblemente todas esas palabras que desplazan la responsabilidad de tu parte nunca se deben de usar en una confesión. Estas palabras destruyen la capacidad para transmitir un arrepentimiento sincero y ablandar el corazón de alguien que ha sido ofendido, porque lo que va a hacer nuestra confesión es ablandar ese corazón, que se pueda caer la muralla divisoria y se pueda entrar a una reconciliación. Ahora sí, vamos a entrar a los 7, lo que sigue para la confesión. Tengo que reconocer concretamente. Entonces, primero, ¿a quién debo confesar? ¿No? Si fue una situación, lo que haya sido el corazón, únicamente con Dios. Cuando fue algo público, pues con todos los que estuvieron involucrados. 2, debo de cuidar muy bien, no utilizar palabras que justifiquen o excusen lo que hice. Número 3, debo reconocer concretamente, es decir, detallada y específicamente, enfrentando sinceramente lo que he hecho. En este reconocimiento que hacemos, tendremos que hablar tanto de nuestras actitudes como de nuestras acciones, ¿no? Tengo que hablar de esas dos cosas. Mi actitud fue esta una actitud defensiva cuando yo te tiré la cacerola. No, pues está muy fuerte. Pero sí me entienden un ejemplito. De hecho, un muy buen ejemplo lo tenemos ahí con este hijo pródigo en Juan 15:2. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no soy digno de ser llamado tu hijo. Si fuera concreto, pues tendría que agregar, en este caso, Padre, he pecado contra ti, porque teniendo todo yo en casa, tú siendo un excelente padre, yo te pedí la herencia aún antes de que murieras, porque yo quise llevarme ese dinero, irme lejos, entregarme a la vida loca. O sea, eso sería como detallar más, ¿no? Y concretamente. Y aquí, bueno, este hijo pródigo está diciendo concretamente: pequé contra Dios y contra ti, ¿no? De tal manera que ya no soy, o sea, lo que hice es tremendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, entonces, reconocer concretamente. ¿Qué otra cosa? Reconocer el daño, expresar pesar por haber lastimado o afectado, es decir, que entiendo cómo se siente con la situación. ¿Cómo se habrá, en este caso, el hijo pródigo, que podría expresar? ¿No? Padre, sé que con esto te hice sentir muy mal, ¿no? Muy triste, muy decepcionado, preocupado porque yo me fui y te pedí la herencia. Eso fue realmente, pues, algo de pésimo gusto, por decir palabras sencillas, ¿no? Aparte, te dejé preocupado todos estos años donde tú no sabías dónde estaba. Me imagino que hubo noches donde tú no dormiste. O sea, reconocer el daño que pude provocar a la persona con mi acción, ¿no? Cuando pienso que ha afectado profundamente a alguien, es útil preguntar incluso cómo se sintió como resultado de mi comportamiento, ¿no? Para tener una idea mayor, aunque no hay que detenerse mucho en los sentimientos. O sea, puede ser buena idea preguntar, pero no se quede mucho en el sentimiento, porque entonces se puede ahí como armar de nuevo el conflicto, y lo que estamos es pacificando. Lo importante es que ellos vean que sí entendemos cómo los hicimos sentir por lo que hicimos. El siguiente paso en la confesión es: digo concretamente, expreso también, reconozco el daño que le provoqué con lo que hice. Otra cosa que debo de expresar en la confesión es aceptar las consecuencias. Lo vemos de hecho ahí en Lucas con este hijo pródigo 15:19, dice: y no soy digno de ser ya llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, estoy dispuesto, o sea, ya no merezco que volver a ser tu hijo. Haces bien si me dejas como uno de tus empleados, ¿no?
Cuanto más me esfuerce por hacer restitución y reparar el daño que he causado, más fácilmente será que el otro crea en mi confesión. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aceptar las consecuencias, pues si fue una infidelidad, pues una de las consecuencias será que habrá un tiempo para reestructurar la confianza, amigos, ¿no? O sea, puede haber un perdón, pero debes de estar, o si defraudaste en una empresa, pues la consecuencia puede ser que te despidan. Entonces igual confiesas, pides perdón, quedas en paz con la persona, pero aceptas la consecuencia de lo que conllevó esto. ¿Qué tipo de daños pudiera ocasionar? Pues hay daños económicos, daños morales, etcétera. O sea, hay muchos tipos de daños. De lo que yo hice es que yo piense qué daños hice y qué consecuencias trae este daño y cómo puedo yo restituir. Eso es lo importante. Si por ejemplo, no sé, choqué contra la barda del vecino y no le quiero pagar y ya se hizo ahí un pleitazo con mi vecino, pues yo tendría que ir a reconocer concretamente que le tiré su barra, que eso pues lo dejé en indefensión en una ciudad donde asaltan tanto, mientras que yo no quería pagarle, y que estoy, por ejemplo, en este caso, que entiendo que esté enojado conmigo, que cambiar mi comportamiento, pues bueno, ¿cómo pienso restituir? Mira, voy a juntar el dinero, voy a pedir un préstamo y te vamos a construir de nuevo tu barra, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo ahí bobo, pero para que puedan como ir armando el caso, ¿no? Finalmente, tengo que expresar en la confesión cómo pienso cambiar mi comportamiento. Eso es lo importante, ¿no? Esa es otra señal de un arrepentimiento sincero. ¿Cómo en el futuro pienso cambiar mi comportamiento? Bueno, pienso ir a consejería o pienso esto, mi comportamiento, o sea, el pecado que tuve, tengo este plan de cómo enfrentar, cómo dejarlo, o en vez de hacer esto, ¿qué voy a hacer? Incluso también puede ser útil pedirle al agraviado cómo le gustaría que yo cambiara, ¿no? ¿A ti qué te gustaría, cómo te gustaría que yo cambiara, o qué esperas de mí, o qué sería mejor para nuestra relación? También puede ser. Finalmente es pedir perdón. Generalmente cuando hemos recorrido esta manera, la confesión, generalmente vendrá una expresión natural y rápida que nos den el perdón. Pero hay veces que a lo mejor sí fue un daño mayor, o la persona es alguien, hay personas que tardan en procesar el perdón. Hay gentes muy prontas para perdonar, hay personas por su temperamento que son más tardadas. Entonces finalmente expresar, ¿me podrías perdonar? ¿No? ¿Me podrías perdonar? Y algo que sí hay que tener en cuenta es que no hay que presionar para que nos otorguen el perdón. Hay que ser sensibles y dejar que la persona procese. Yo me acuerdo recién casada, yo soy pronta para irarme y pronta para perdonar. Entonces mi esposo tarda un poco más. Entonces había alguna situación y yo ya muy hermosa le digo, ay, bueno, perdóname. Y él pues, y me desesperaba que en el momento no cambiara esa actitud hacia mí, pero bueno, entendí que cada quien tiene, de acuerdo a su naturaleza, su temperamento que Dios le dio, a veces los procesos son más lentos o más rápidos. Entonces yo debo de respetar, ¿no? Que a veces hay personas que tardan un poquito más. Ahora, cuando vemos que la persona no está lista para perdonarnos, ¿qué puede ser? Que a lo mejor verdaderamente fue un agravio muy fuerte. Pues bueno, podemos decirle que entendemos que mientras que vamos a restituir el daño, o sea, estar en ello, ¿no? Que nos informe si hay algo más que podamos hacer para buscar la pacificación, o el que le sea más fácil perdonar. Ahora, pero si pasa el tiempo y no hay perdón, ¿qué vamos a hacer? Pues en el capítulo 12 lo vamos a ver. Pero una de las cosas que podemos hacer es revisar si hice bien mi confesión. A lo mejor no la hice bien, faltó algo, puedo volver a hablar y volver a hacerla. Entre más seria sea una ofensa, más prudente es hacer la confesión completa con los 7 pasos, ¿no? Que hay que tener. Lo más importante, y finalmente, amigas, saber que nosotros podemos cambiar.
¿no? Al final vamos a poder, la confesión, el arrepentimiento, todo esto, enfrentar el conflicto adecuadamente y enfrentarlo buscando respuestas de paz, nos va a ayudar a la libertad, nos va a ayudar a la libertad de un pecado en específico, ¿no? Cuando yo acudo a Dios, esto es posible y quitar algo que me esté continuamente generando conflictos. Y recordar que esta es la tercera columna de oportunidad de los conflictos, el crecer a la imagen de Cristo cuando el conflicto revela que hay algo mal en mí. Y recordar esto, de verdad, amigas, no hay ningún hábito o pecado que no pueda ser vencido por la gracia de Dios, pero no olvidemos algo, se requiere arrepentimiento, que proceda de Dios, no de la carne, un arrepentimiento que duele, pero que me quiere llevar a actuar, a hacer las cosas bien, un arrepentimiento que incluye un cambio de pensamiento y un arrepentimiento que obviamente incluye un cambio de comportamiento. Y pues bueno, ya se nos acabó, ahora era mucho material, era muy largo el capítulo, pero no sabía cómo hacerlo más compacto para verlo hoy. Y ahorita nos conectamos en Zoom, te invito a la próxima semana, vamos a entrar a la tercera parte del libro. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tercera parte? Vamos aquí a ¿dónde está el índice? La tercera parte es, yo ya vi mi parte, ya hice mi confesión en este caso, ¿no? La tercera parte se llama Restaure humildemente, que es ya ir a hablar con la persona, solas con él, a aprender a hablar la verdad en amor, o llevar conmigo una o dos personas cuando los primeros pasos no han ayudado a la reconciliación. Esos son los siguientes 3 temas que vamos a ver y ahorita nos vemos en el Zoom. Muchísimas gracias. Aquí viene nuestra camarógrafa ahorita.